OIRSA, Dirección Regional de Salud Animal. Curso virtual de necropsia en animales. Porcinos. Bien, vamos a revisar entonces el bloque cardiopulmonar y adicional tenemos la lengua. Vamos a repasar los órganos que debe contener este bloque, que son la lengua, la tráquea, la glotis, el corazón, junto con el pericardio y obviamente los pulmones. También tenemos la aorta y una parte de la cava en la región torácica. Vamos a empezar entonces revisando el corazón. De forma particular, yo reviso corazón junto con los pulmones porque son órganos que están interrelacionados. Para poder revisar entonces el pericardio, sencillamente lo que hago es que yo pinzo en una pequeña esquinita y hago una incisión. Recuerden que el pericardio es una cavidad virtual que tiene que tener algo de líquido, pero no demasiado. Dependiendo del tamaño del animal, asimismo es la cantidad de líquido. Así que sencillamente, yo si observo que hay líquido cuando hago la incisión inicial, introduzco una jeringuilla y extraigo el líquido para guardarlo para alguna otra prueba. Revisamos entonces el corazón, que no tenga ninguna alteración, o si tiene algún cambio, pues lo describimos o le tomamos fotografías. Luego que yo termino de revisar el pericardio, lo retiro para que no esté estorbando y me permita entonces poder manipular mejor el órgano. Si el pericardio tiene algún cambio, algún nódulo o lo que sea, extraigo este nódulo y lo introduzco en formol o lo envío entonces para alguna otra prueba adicional que necesite. Y entonces, en el caso del corazón, pues revisamos la estructura, que el tejido muscular esté suave, esté liso. Y si tiene alguna alteración o si se ve redondeado, también lo describimos o le tomamos fotografía. Bien, hemos hecho un corte en el corazón para poder observar ambas cámaras y aquí lo importante es evidenciar que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tienen que tener una relación. Izquierdo-derecho de 2:1. Es normal encontrar coágulos dentro del corazón, pero hay que evaluar cuán normales son los coágulos. En ocasiones, cuando son animales que mueren en agonía, nos podemos encontrar unos coágulos un poco más pardos. No tan rojo como estos, que está compuesto principalmente por eritrocitos, que se les llama coágulos de grasa de pollo. Y están asociados, como ya les dije, a estados de agonía. Por lo que estamos viendo, son coágulos normales. Revisamos entonces las cámaras y ahora vamos a revisar el corazón en sentido de la circulación. Empezamos con la aurícula derecha. Hacemos una pequeña incisión aquí usualmente nos crea un poquito de dificultad la sangre o los coágulos que podamos encontrar. Cuando son animales muy pequeñitos, también se hacen un poco difícil revisar las cámaras, las aurículas. Vamos a tratar de levantar los coágulos de forma que nos permita exponer el tejido. En estos animales es importante evaluar si hay alguna nodulación o si hay alguna alteración congénita. Aquí vemos que está normal. Aquí está la cicatriz del foramen oval, así que es normal, y luego entonces, siguiendo la circulación de la sangre de la aurícula derecha, penetraría entonces al ventrículo derecho. Hacemos un corte y entonces exponemos la válvula y retiramos los coágulos para poder ver si hay algún tipo de nodulación que esté cubierta por los coágulos. Vemos que la válvula es normal, siguiendo la circulación de la sangre, entonces va a penetrar, oxigenarse dentro de los pulmones y luego va a regresar a la aurícula izquierda. Así que vamos a hacer unos pequeños cortes en las venas pulmonares.
Y así penetramos entonces a la aurícula izquierda. Hacemos el mismo ejercicio. Y revisamos la aurícula que no tenga ninguna alteración. Ahora penetramos entonces al ventrículo izquierda. Y también evaluamos la válvula. Vemos que es normal. La sangre debería entonces penetrar oxigenada dentro de la aorta. Confirmamos que en efecto haya una concordancia con la arteria aorta. En efecto. Aquí vemos que el ventrículo izquierdo entonces se une con la arteria aorta. Y ahora vamos a hacer unos cortes de la arteria aorta para ver la integridad de la parte interna de la arteria. Retiramos los coágulos y revisamos. Podemos extender ese corte hacia donde queramos en caso de que veamos que hay alguna alteración. Y vemos que no hay ningún cambio. Entonces ahora vamos a revisar la tráquea y los pulmones. Vamos a cortar los cartílagos. Cuando son pacientes que han muerto, por ejemplo, con edema pulmonar, en ocasiones podemos encontrar mucha espuma dentro de la tráquea. Por ejemplo, tenemos una cantidad mínima de espuma, pero pues si es una cantidad que no debería de estar ahí, no. Pero sí puede ser un cambio y si se observa la espuma proveniente de los mismos pulmones. Y si yo presiono un poco al pulmón, vamos a ver que va a salir un poquito de espuma de los bronquios. Extendemos el corte porque en algunos animales nos podemos encontrar parásitos, así que extendemos el corte y revisamos. Aquí es importante que al momento que vamos a revisar todo el interior de la tráquea, no podemos estar manipulando el interior. Porque raspamos el epitelio y al momento que hacemos algún estudio histopatológico, o que necesitamos enviar muestras de una a otra cosa, entonces cuando vamos a ver el epitelio no existe, así que podemos introducir la tijera o la pinza, solamente levantando un poco los cartílagos para poder observar si hay alteraciones. Colectamos entonces fragmentos al azar del pulmón. En caso de que no encontremos alteraciones, los fragmentos deben ser pequeños de 1 o de 2 centímetros para estudios histopatológicos. Acuérdese que siempre tomamos de una esquina para tratar de no dañar el tejido y en caso que sea necesario colectar fragmentos para cultivos u otras pruebas adicionales. Entonces, sí colectamos fragmentos más grandes que permitan al bacteriólogo poder tomar una muestra adecuada. Y en el caso de la tráquea, entonces, tomamos un segmento. Recordando no tocar la parte interna donde está el epitelio, y en el caso del corazón, pues tomamos sencillamente fragmentos. Fragmentos de ambas cámaras, de ambos lados al azar, pues tampoco vimos ninguna alteración. Pero ya les digo, si hubiéramos visto alguna alteración, pues toman la zona lesionada. Esto lo vamos a colectar en formol al 10%. Aquí mismo también podemos revisar la integridad de la lengua y vamos a hacer unos cortes seriados. Revisando la musculatura, algunas veces nos podemos encontrar algunas lenguas que tienen úlceras o que tienen pequeñas ampollas o vesículas, así que podemos colectar ese material. Los fragmentos de tejido que hemos colectado los vamos a colocar en formol. Si los tejidos tienen demasiada sangre, los podemos lavar con un poquito de agua, solamente, homogenizándolos en un poco de agua y luego introducimos entonces en el formol.
Los órganos que vamos revisando, pues sencillamente los vamos colocando a un costado. Ahora voy a revisar el vaso. Este es un vaso bastante pequeño, pero si fuera un órgano más grande, pues sería un poco más fácil manipular. Vamos a hacer unos cortes seriados y vamos revisando el tejido para ver la integridad del mismo. Es importante revisar el órgano completo y si no encontramos alteraciones, pues colectamos un fragmento de tejido o dos al azar. También para estudios histopatológicos o incluso para guardar en refrigeración en caso que sea necesario realizar otro tipo de estudio. Lo colectamos en formol a temperatura ambiente. Ahora vamos a pasar a revisar el resto de los órganos. OIRSA, Dirección Regional de Salud Animal.